Bueno, muy bien. Nos vamos directamente a Bogotá, Colombia. Ahí está José Antonio Sánchez, director de contenido de Caracol Web. José Antonio, muy amable en conversar con nosotros, porque la visión desde aquí a lo mejor no es la misma que ustedes. Así que buenas noches. Juan Manuel, buenas noches. Un gusto estar con ustedes. Gracias por invitarme a tu espacio. A ver, mi primera pregunta es si es de dominio público que este vuelo que rechazó el presidente Petro forma parte de otros vuelos que en las mismas condiciones, con las mismas cadenas, etcétera, se venían produciendo durante la administración Biden. Sí, claro, claro. Es clarísimo para el país que más o menos unos 14.000 o más de 14.000 colombianos que estaban de manera ilegal en los Estados Unidos fueron deportados por la administración Biden y en su momento no hubo crítica sobre el procedimiento. Hay algunos temas ahí, digamos, de la forma que la administración Petro alega que cambiaron durante este comienzo de la administración del presidente Donald Trump, pero sí era de conocimiento que durante el 2024 más de 14.000 connacionales fueron deportados de los Estados Unidos. Tomando en cuenta la relación casi afectiva del presidente Petro con el régimen de La Habana, me llama la atención que algunos de los argumentos que escuché en boca del presidente de Colombia los había escuchado 3 días antes y lo había visto en la prensa cubana. De hecho, la prensa cubana sacó inmediatamente una declaración oficial donde tenían una cantidad de detalles y de cosas muy sorprendentes, ¿no? Para una prensa que no está en el país. No sé, a veces desde aquí da la impresión de que Cuba estaba interesada en saber cuál sería la reacción de Estados Unidos cuando ellos dijeran que que lo han hecho en el pasado, a recibir, o cuál sería la reacción de esta administración. ¿Cómo se ve la relación de la presidencia de Petro con Cuba allá? Porque, para terminar, le ayudó hace poco a que lo sacaran de la lista de países terroristas. Se ve más cercana la relación, Juan Manuel, con Venezuela, pero también hay vasos comunicantes. El hecho, digamos, de tener cercanía con el régimen de Nicolás Maduro, pues eso hace que también exista cierto tipo de vínculo con Cuba. Y de hecho, pues el presidente Petro, quiero decir, pues tiene coincidencias ideológicas con el régimen cubano. El hecho de que haya hecho parte de un grupo alzado en armas como era el M-19, inspirado un poco en lo que ocurrió en Cuba a finales de la década de los 50, pues no lleva pues a extrañar que existan coincidencias y que de hecho los 3 gobiernos hayan reaccionado de manera casi que igual en este episodio que ha provocado una crisis entre la administración del presidente Donald Trump y del presidente Petro. Es decir, no extraña aquí en Colombia, sobre todo para la oposición de derecha, que existan ese tipo de reacciones, que Nicolás Maduro haya salido a decir que Petro se está sumando a la posición antiimperialista que han venido protagonizando él de alguna manera, y también pues la reacción del gobierno cubano que, como tú dices, estaba informado muy en detalle de lo que estaba ocurriendo durante las 24 horas de crisis que duró todo este tema de los colombianos deportados y el rechazo del presidente Petro de no permitir que aterrizaran los 2 aviones que había enviado el gobierno de Trump a este país. Mi colega Karina Moncada. Lo curioso de todo esto, José Antonio, gracias por acompañarnos desde Bogotá, es que la dignidad del pueblo colombiano parece haber sido selectiva porque, como mencionábamos, los vuelos han ocurrido y mucho antes de la administración actual que tenemos desde hace 7 días. Pero lo curioso de todo esto fue el mensaje totalmente diferente por parte de la Cancillería, de Presidencia, los comunicados de prensa, lo que salía y la comunicación que había entre el secretario de Estado ahora, Marco Rubio, la jefa de prensa de la Casa Blanca y versus la Casa Blanca de Colombia, la Casa de Nariño,
pero también el mensaje de Petro. Es como que Petro estaba en otro lugar y hoy en día esta mañana conversé con la senadora Cabal, que nos decía que están exigiendo que se sepa dónde estaba Petro, por qué no estaba en esa conferencia de prensa con la Cancillería y por qué habían dos mensajes completamente distintos, uno diplomático y el otro el berrinche del presidente Gustavo Petro. Sí, de hecho, Karine, es un gusto saludarte Igual. y verte de nuevo. De hecho, el debate que surgió hoy es qué hacía el presidente Gustavo Petro haciendo un trino a las 3 de la mañana Exactamente. y con quién hizo la consulta, o sea, quién consultó para hacer ese trino. Pero no solamente ese episodio de estar trinando a las 3 de la mañana, haciendo política internacional, que no debería ser, sino que si ustedes revisan el track de los trinos del presidente Petro, uno de ellos fue borrado, pues en el primero dice que sí va a recibir con abrazos y con flores a los colombianos deportados. Y 40 minutos más tarde empieza a trinar una serie de comentarios que incomodan a la administración de Donald Trump. Entonces, ahí hay una primera duda. ¿Por qué se trina a las 3 de la mañana y por qué en un lapso entre las 3 y las 3:40 hay un cambio de opinión? ¿Por qué enmarca esta situación de una manera distinta? ¿Y por qué lo hace sin consultar a su canciller o a su ministro de Relaciones Exteriores y al embajador de Colombia en los Estados Unidos? Todo eso genera dudas. Ahora, un comentario adicional, Karinés, y es que el canciller Murillo ha anticipado su renuncia porque, según varias versiones que se conocieron hoy, pues estaba muy incómodo con la situación, porque mientras él trataba de avanzar junto con el embajador en una pronta solución para evitar una crisis catastrófica para Colombia, si se imponían estas tarifas a las exportaciones, si se cancelaban las visas y se suspendían los trámites consulares, mientras ellos avanzaban en un diálogo franco, en un diálogo de buen sentido entre las partes, el presidente seguía trinando y demoraba un poco la resolución de la crisis. Esto duró cerca de 24 horas. Pudo haber sido más corta si el presidente no hubiera trinado, pero sí hay muchas dudas del comportamiento del presidente Petro en el manejo que le dio a través de las redes sociales y particularmente de X a esta delicada situación. Yo he estado conversando con algunos líderes de la derecha latinoamericana, específicamente en Panamá, y tienen el temor de que no solo en la actitud, sino en el lenguaje, Trump esté, sin darse cuenta, alimentando a la izquierda latinoamericana que estaba de capa caída, peleados entre ellos, y que de repente empiecen a ganar elecciones, empiecen a sacar a la gente a la calle. ¿Cuán cerca de la realidad está ese temor y hasta dónde es un fantasma y nada más? Pues, Juan Manuel, al principio uno sí podría decir que se podrían alinear un poquito más algunos líderes de esta parte del continente bajo el discurso de la independencia, de la dignidad y el discurso antiimperialista. Eso le podría convenir un poco a Nicolás Maduro en Venezuela, pero creo que en el plano colombiano, el estrictamente colombiano, Petro ha cometido un error. Básicamente, esto en términos electorales puede tener un costo en los comicios que están convocados para el 2026, para mayo del 2026, porque no nos digamos mentiras, hay un sector muy poderoso que son las empresas que no quieren ver comprometida la suerte que tienen, la suerte de perder el lugar número 25 de socio comercial entre Estados Unidos y Colombia. No quieren quedarse más atrás de eso. Sería realmente muy delicado para el país en términos económicos perder esos vasos de comercio exterior o esa relación de comercio exterior que tiene. Y lo otro es el colombiano de a pie, el colombiano que está allá afuera, que mañana tiene que madrugar a una cita en el consulado para tramitar una visa. Hay un gran interés, todavía hay un gran interés de seguir viajando a los Estados Unidos, de seguir estudiando en los Estados Unidos o, por qué no, de emigrar a los Estados Unidos. Entonces, en el momento en el que al colombiano le tocan el tema de la visa y al empresario
le tocan el tema de las exportaciones, pues muy seguramente esto hace que cambie de parecer y diga, no, yo no voy a seguir votando por candidatos de izquierda que están comprometiendo esto, aunque no nos digamos mentiras. Petro en las encuestas tiene un 30% de una base militante que se mantiene ahí, pero el otro 70% del censo electoral o de participantes en las elecciones se lo va a pensar muy bien antes de depositar un voto por otro candidato de la izquierda que siga comprometiendo las relaciones con Estados Unidos. Una pregunta corta para una respuesta corta y cerrar. Porque él tiene una narrativa para argumentar lo que hizo, pero nosotros empezamos con un chiste que rueda por las redes sociales de Petro que ladra no muerde. ¿De alguna manera hizo el ridículo o sale airoso? No, yo creo que sale derrotado de este episodio. Y los principales comentaristas de las radioestaciones dicen que él en algún momento tiene un enfrentamiento con líderes locales porque criticaron su postura ayer. Él dice, es que ustedes se están arrodillando a Estados Unidos. Y al final le salen a cobrar y le salen a decir, usted terminó arrodillándose ante la administración de Trump porque aceptó todas las condiciones. Así su base de militantes diga lo contrario. Pero para la mayoría de los analistas, Trump gana este round de manera amplia, con todos los jueces a su favor, y Petro termina perdiendo, creo que por nocaut, ante una salida en falso que le ha costado pues una posición un poco deshonrosa en todo el continente. Bueno, pues muchísimas gracias. Han sido las declaraciones de José Antonio Sánchez, director de contenido de Caracol Web desde Bogotá, Colombia. Agradecido por tu intervención. Buenas noches. Nosotros seguimos acá. Bueno, Anthony, me toca despedirte, pero le voy a pedir a Karen Inés que se quede aquí con nosotros. Gracias. Y cuando después tú vuelves más adelante, sí. ¿no? Para dar un enfoque, digamos, más... La noche es larga. Le vamos a reciclar, de alguna manera. Y